Estás frente a una torta, te cantan el feliz cumpleaños, cerrás los ojos y pedís muy fuerte, desde lo más profundo de tu corazón, 3 cosas que querés que te sucedan. Mi nombre es Solange Rial, soy comunicadora social y consultora psicológica y esto es Sé lo que se siente, un podcast sobre cosas que nos pasan a todos, pero desde una mirada psicológica. En el capítulo de hoy, el deseo. Espero que estén tan emocionados como yo de este capítulo porque me parece un capitulazo hablar del deseo. Así que vamos a dividir este capítulo en varias partes y quédense porque todas son imperdibles. Primero vamos a hablar del deseo según Freud y Lacan. Después nos vamos a meter en el deseo sexual, qué significa todo eso. Vamos a hablar de la ausencia del deseo. Y por último, como siempre, la parte práctica, así que quédate hasta el final, de cómo recuperar el deseo cuando el deseo se va. Y siempre vamos a arrancar con el padre de la psicología, porque es lo que sobre esa base después trabajaron muchos otros autores. Para Freud, el deseo es una fuerza psíquica que impulsa al sujeto, que más importante que lo que hace que el sujeto haga lo que haga. Y Freud va a sentar mucho su teoría en lo que es el deseo reprimido. Recordemos que Freud elaboraba mucho desde la infancia esto del deseo reprimido y cómo cuando nosotros deseamos algo que está en contradicción con lo que pensamos, con quiénes somos, y eso ya aparece desde chiquito cuando aparecen las normas sociales, el deber ser y un montón de cosas, lo del complejo de Edipo, todos esos deseos hay una gran parte que van hacia el inconsciente, esto que no maneja el yo o quién somos. Entonces estos deseos reprimidos para Freud va a decir que vuelven en forma de sueños, de lapsus y de síntomas neuróticos. Entonces hay una sustitución del deseo. ¿Y cuándo pasa esto? Bueno, como dijimos antes, cuando es inaceptable ese deseo. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Bueno, todos estos deseos reprimidos se van a ver en distintas situaciones o síntomas. Por ejemplo, la gente que tiene compulsiones sexuales, compulsiones con el trabajo. Bueno, hay un montón de cosas que ahí vamos a evidenciar este deseo reprimido. Pero quizás a mí, el que más me gusta, cómo habla del deseo y cómo lo explica, y va a ser eje central para este capítulo, es Lacan. Lacan dice que aprendemos a desear desde lo que un otro desea para nosotros. Y acá hace una distinción entre lo que es una necesidad, la demanda, la forma en que nosotros expresamos una necesidad y lo que es un deseo. Vamos a poner un ejemplo. Una necesidad puede ser de orden biológico. Por ejemplo, quiero comer. Más que quiero comer, tengo hambre. A través de la demanda, que siempre nosotros nos expresamos, pensamos y nos expresamos hacia un otro a través del lenguaje, yo puedo decir tengo hambre. Pero el deseo no tiene ya que ver con la necesidad o la demanda. El deseo es lo que queda insatisfecho tras cumplir la demanda. Para mí, y lo más importante para entender el deseo según Lacan, es que el deseo es algo estructural en el hombre. El ser humano, para Lacan, nunca es completo y el deseo es algo infinito. ¿Y qué quiere decir con esto? Para mí es importantísimo, así que preste mucha atención si están del otro lado. No hay un objeto que lo logre satisfacer por completo. Y vas a decir, ¿cómo? No hay algo que logre eso. Yo deseo una persona con toda mi alma, estoy enamoradísima, deseo este trabajo, deseo irme a vivir afuera porque cuando me vaya a vivir afuera voy a ser feliz. Cuando me case con esta persona voy a ser feliz. Cuando tenga un hijo voy a ser feliz. Cuando consiga la casa de mis sueños voy a ser feliz. Lacan va a decir, no queridos, no van a ser del todo felices porque nunca hay un estado de plenitud completa. Y van a decir, ay Sol, qué pesimista que sos. No, no es pesimismo. Es entender cómo funciona nuestra psiquis, cómo funciona nuestro cerebro, cómo funcionamos nosotros en sociedad, que está buenísimo que el deseo nos motiva un montón de cosas a conseguir todo esto que nombré anteriormente, pero que tenemos que saber, y está buenísimo para sacarle expectativas, saber que el deseo nunca es completo. No porque tenga la casa, ni me case, ni un montón de cosas, voy a terminar de ser del todo feliz con ese deseo, sino que el deseo es un motor, es un horizonte hacia el cual correr, donde van cambiando los objetos a mi alrededor que yo deseo, los obtengo y después salto a otro objeto. Porque ningún objeto me termina de satisfacer por completo, pero
me ayuda a caminar. Si yo tengo un horizonte, es como la utopía, si yo tengo un horizonte que está lejano, tal vez nunca llegue a ese horizonte, pero sirve para caminar, para hacer todo el proceso. Y también Lacan nos da una explicación de por qué sucede todo esto. Yo como comunicadora y además consultora psicológica uno a las dos cosas y digo, qué fantástico que es todo esto. El deseo, a diferencia de lo que es una necesidad, está atravesado por el lenguaje y está atravesado por el simbolismo. Por el simbolismo de lo abstracto. Si yo deseo amor, bueno, el amor es una construcción social donde todos coincidimos en ponernos de acuerdo qué es el amor y más o menos cómo se siente el amor. Pero en esa construcción está mediada por el lenguaje. Las emociones pasa algo parecido. Yo digo felicidad, yo digo tristeza, yo digo empatía y más o menos todos coincidimos en qué es, pero es algo intangible, es algo que coincidimos entre todos. Pero tal vez la forma de sentir amor mía no es la misma que la del vecino, mi compañero de trabajo, mi pareja. Ahí quizás aparecen los problemas a nivel relacional. Este lenguaje le da forma al deseo. ¿Y qué pasa? Cuando yo hablo algo abstracto a través del lenguaje, lo alejo un poco del objeto. Entonces, ¿qué sucede? Yo deseo algo y está el objeto atrás del deseo. Pero el deseo y el objeto no es exactamente lo mismo. Y ahora sí llegamos a la parte, no sé si más divertida, pero la que uno dice, bueno, la vendimos al principio y vamos a hablar de eso, que es el deseo sexual. Y a mí me gusta mucho esta parte porque me parece muy pragmático también lo que les voy a explicar para que entiendan un poco, también en términos vinculares, cómo tiene que ver el deseo acá. Bueno, vamos a hablar primero de las 4 fases que tiene una relación sexual. ¿Y quiénes fueron los primeros que hablaron de ello? Fueron Master y Johnson. Master y Johnson hicieron, a través de un enfoque experimental y biológico, hablar de cómo el cuerpo de la mujer, porque esto es más biológico, cómo el cuerpo de la mujer y del hombre tienen las 4 fases a través de una relación sexual. Y lo que descubrieron en ese entonces era cómo el cuerpo del hombre y de la mujer funcionan diferente. Por ejemplo, el cuerpo de la mujer necesita mucha más sangre en la zona pélvica que el cuerpo del hombre. Entonces también hay como distintas formas de alcanzar el placer sexual. Estas 4 fases son excitación, meseta, orgasmo y resolución. Helen Kaplan agarró esta teoría de las 4 fases y le agregó un poquitito más, algo más que esta es la parte que a nosotros nos interesa. Helen Kaplan dijo que el deseo es el punto de partida para estas 4 fases. Deseo la relación sexual, deseo a la otra persona. Y en esa fase del deseo entran las fantasías, entran la atracción y entran todo ese juego previo, mental o físico, por lo cual yo me quiero meter en esa relación, quiero tener relaciones sexuales con esa persona o con ese grupo, con quien sea. Y nos dejó una enseñanza muy importante. El deseo es una construcción activa, no es algo espontáneo. ¿Y qué queremos decir con esto? Bueno, el deseo hay que generarlo. Yo puedo sentir atracción por una persona, claramente por alguien que no tenga una atracción sexual, por más que yo intente generarla, no va a suceder. Pero sí, yo voy a tener ganas de tener sexo si yo, por ejemplo, el deseo se construye a través de los mensajitos previos que nos mandamos antes de vernos, de las miradas. Si veo una película porno o veo algo erótico, o escucho una música, o el clima se armó de determinada forma, o me gusta las situaciones prohibidas, entonces eso me excita. Entonces el deseo es algo que yo lo necesito para llegar a la fase de excitación. La fase de excitación no viene sola. Entonces lo que ella hizo es agregarle este enfoque psicodinámico a esta base médica que habían descubierto Master y Johnson. Y acá la última parte quizás no es la más divertida, pero es la que nos va a llevar al final de este capítulo, que tiene que ver con la ausencia del deseo y cómo lo hacemos para recuperarlo. Cuando una persona padece ansiedad o depresión a niveles patológicos, se descubrió que hay una ausencia de deseo, una ausencia de motivación. Para esas personas, el mundo se vuelve gris, oscuro, no hay sentido,
sentido, no hay sensación de calidez, ni hogar, no hay espacio para el placer. Así que si lo traspolamos, el deseo, como dijimos anteriormente, es un motor, es la acción, es una búsqueda hacia una situación mejor. El deseo, cuando aparece, nos invita a conectarnos con el lado luminoso de la vida, el de las emociones, y nos invita a intentar ser felices. ¿Y qué pasa cuando el deseo desaparece? Acá vamos a hacer una distinción con los casos patológicos que ya requieren un tratamiento con un psiquiatra, y esto sucede cuando la persona ya no puede manejar su situación y ya no depende de su propia voluntad. Casos como el trastorno de ansiedad generalizada, la depresión mayor o la distimia son algunos de estos casos donde la ausencia del deseo ya es patológica. A veces requieren de un tratamiento psicológico, a veces requieren de un tratamiento psiquiátrico y de medicación. Lo que sucede es que, entre otras cosas, hay un desequilibrio químico que el cerebro ya no está en un estado sano y que hay que recuperar. Entonces ahora entramos en la fase final. Dicho todo esto y haciendo la salvedad con los casos patológicos, vamos a encontrar algunos ejercicios conductuales para recuperar el deseo. Nos vamos a hacer algunas preguntas acerca de la vida que estamos llevando y las decisiones que estamos llevando y cómo podemos hacer para hacer un pequeño diagnóstico de las cosas que estamos haciendo y cómo encontrar otra vez esa motivación, ese deseo que tal vez lo perdimos por ahí. ¿Te preguntaste cuántas horas al día pasás en actividades pasivas como mirar la televisión o el celular, estar scrolleando sin parar? ¿Cuántas horas al día interactúas con la naturaleza? Digo, más allá de estar encerrado en tu casa, encerrado en el gimnasio, encerrado en la oficina, ¿tenés algunos minutos como por ejemplo para caminar y ver el paisaje que está a tu alrededor, o salir al fondo de tu casa o al balcón, o hacer jardinería o mirar una planta? ¿Hace cuánto que no te haces un análisis de sangre? Está comprobado que vitaminas como la B6, la B12 y la D intervienen en el estado anímico. Hay aminoácidos como el triptofano o sustancias como la L-teanina o el magnesio que ayudan a recuperar el balance natural y saludable de la mente. ¿Cuántas horas a la semana haces ejercicio o movés tu cuerpo? ¿Movés tu cuerpo yendo a bailar, o en una clase de salsa, o en el gimnasio, o haces yoga, o haces un estiramiento en tu casa? ¿Cuántas horas al día o cuántas horas a la semana podés darte cuenta que le prestás atención a tu cuerpo? En tus horas de esparcimiento, ¿qué haces? ¿Te juntás con amigos? Si te juntás con amigos, ¿de qué hablan? ¿Cómo es esa interacción? ¿Y por qué lo pregunto? Porque muchas veces estamos, por ejemplo, agobiados del trabajo. No puedo más, esto que le estoy diciendo me pasó a mí y nos pasó a todos, No se hagan los vivos. Estás agobiado, me voy a juntar con un amigo, sí, dale, nos juntamos a merendar, bueno, a tomar el té, y terminas hablando 3 horas de los conflictos que te pasaron en el trabajo. Y esto no quiero decir que no podamos hacer catarsis con un amigo, por favor, sí, claramente. Ahora, si yo salgo del trabajo para distraerme y voy a hablar con un amigo sobre 3 horas del conflicto de trabajo, bueno, sigo la misma rueda de un pensamiento en círculo. Tal vez me puedo juntar al pádel, a jugar al pádel, a una sala de escape. Hoy por hoy hay millones de actividades donde uno pueda no solo ir a ver un espectáculo, por ejemplo, de forma pasiva, sino a tener una actividad en la que uno participe. No sé, hace poco fui a una cata de vinos donde nos enseñaban a tirar arco y flecha. La gente estaba copadísima con eso porque era una actividad activa. Hay millones de lugares donde hay juegos. Podemos ir a tomar una cerveza y a jugar un juego. Bueno, usar la creatividad también en los espacios de esparcimiento, ¿no? No solo juntarnos a hablar de los problemas, que son muy necesarios también, sino también recuperemos la parte lúdica. ¿Hace cuánto que no aprendés algo nuevo? ¿Qué actividades de tu vida cotidiana son creativas? Y acá lo vinculo con lo anterior, ¿no? Más allá, no sé, por ejemplo, de trabajar y capacitarse, hago cursos y un montón de cosas para la parte productiva, laboral. No sé, tengo un montón de amigos que hacen canto o que aprenden a tocar un instrumento o que aprenden a bailar. Bueno, ¿cuál es tu parte creativa de todo esto? ¿No? De las cosas que haces cotidianamente. La idea con todas estas preguntas es, tal vez tengo ausencia de motivación o de deseo, pero me doy cuenta que estoy trabajando, estresado todo el día, y mi forma de liberarme de todo esto es tirarme a ver Netflix o a scrollear sin parar el celular. Entonces, tal vez si recuperamos la parte de ocio activo,
la parte de contacto con la naturaleza, tal vez empieza el cerebro a funcionar de otra manera y empiezo a recuperar la motivación. Bueno, hasta aquí llegamos, espero que les haya gustado este capítulo. Nos encontramos el próximo. Si quieren pueden dejar abajo comentarios sobre qué les gustaría que hablemos. Chau, nos vemos la próxima.